Padre, pero el hombre es un ser, nos guste o no, intelectual, entre paréntesis, muchos paréntesis. Y no puede depositar su fe y serle fiel a algo que no entiende sus porqués, ni entiende todo aquello que lo beneficia al ser fiel y beneficia a su entorno. Aquí sí es un problema de entendimiento, de comprensión y de conocimiento. O sea, cuando el hombre puede empezar a entender el valor de la fidelidad, hasta que, ¿en cuánto tiempo va a conocer esto? ¿Es muy largo o es muy corto? Yo creo que depende de la educación que una persona recibe. Es como ser responsable. Hoy día vemos que la gente es menos responsable. Y esa falta de responsabilidad se proyecta en la dificultad para el compromiso. Claro. ¿Ves? Va todo relacionado. Dices, ¿por qué el ser humano hoy no le gusta el compromiso, o le tiene miedo, o le huye al compromiso? Es que no es responsable. Quiere decir, tiene menos capacidad de responder a un compromiso. ¿Y por qué tiene menos capacidad de responder? Y podemos ir haciendo muchas preguntitas así, pero vamos viendo cómo en ciertos tiempos de la historia y en ciertos lugares y en ciertas culturas, en ciertas culturas también es diferente. La responsabilidad, la fidelidad a la palabra, por ejemplo, pues, la fidelidad a la palabra ha sido un valor humano así típico y tradicional, ¿no? ¿Cómo no? Ser fiel a la palabra dada, ¿no? Y hoy día es un asunto de honor. ¿Honor? ¿Qué va? Dígalo, sí, es un asunto de honor. Pero hoy día se ha perdido esa. ¿Por qué se ha perdido? Pues vivimos en un mundo, yo creo que como que nos influye mucho el ver los malos ejemplos de otras personas. El ver cómo la gente falla, cómo la gente no es fiel a los compromisos, cómo la gente, los sacerdotes dejan el sacerdocio, los religiosos dejan la vida religiosa, los casados se divorcian, se separan, etc. Todo eso crea un ambiente donde todo se vale, donde ya se resquebrajan estos valores fundamentales. Pero también vivimos un ambiente donde ahora todo se justifica. Sí, claro, eso, justificarse, eso es tan viejo como el ser humano. Desde el primer pecado del ser humano. Más y más argumentos para justificar. Bueno, pero no es nada nuevo. El justificarse no es nada nuevo. El ser humano siempre se ha tratado de justificar, desde Zorra. Desde la fábula de la rosa. Así es. Pero bueno, cada vez se supone que es más intelectualizado justificarse. Sí, pues el hombre, en lugar de usar su inteligencia para comprometerse, la usará para justificar sus fallas, sus pecados, etcétera. Pero creo que esta fidelidad del ser humano pues depende de una serie de factores que están en la cultura en la que nos educan y educamos a nuestros menores, a los descendientes, a las generaciones jóvenes, ¿verdad? Porque el corresponder a algo que yo, un compromiso que yo he tomado, pues es fundamental, ¿no? Y eso es la fidelidad. El ser responsable es ser fiel. No soy responsable a lo que yo he comprometido, pues no soy fiel. No soy fiel a mi palabra, no soy fiel a mí mismo, ¿no? Bueno, padre, aquí entonces, lógicamente, surge una pregunta que es muy obvia. El ser humano nace con una tendencia innata, porque hasta eso Dios no nos iba a enviar nomás así desarmados, valga la expresión. Nace con una tendencia innata al bien. Eso es un hecho, nace con una tendencia innata a la sociabilización, hacia el bien, hacia la creatividad.
si lo pensamos, todos estos son los valores fundamentales de la ética cristiana, por ejemplo. Sí. Y bueno, si ya no haces con ellos, crearte una responsabilidad y una fe y fidelidad sobre ellos, pues no debería ser tan complicado. ¿Y por qué sí lo es? El Evangelio de Lucas dice una palabra que en labios de Jesús: el que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho. Quiere decir que uno se educa. Eso en el mundo empresarial, pues está claro. Tú empiezas de empleado, empiezas de bolero, limpiando los zapatos del jefe, y según van viendo que tú eres una persona más responsable, te van dando, ya te hacen jefe de los boleros, y así poco a poco vas a ir ascendiendo, ¿no? Entonces obviamente que las cualidades del ser humano se van educando. Entonces, si vivimos en un ambiente donde se están perdiendo estos valores, pues obviamente que nos contagiamos. O sea, hoy día existe un interrogante fuerte, decir, ¿cuáles? Decimos, la familia no funciona porque no funciona la sociedad. La sociedad no funciona porque no funciona la familia. Estamos cayendo en un círculo vicioso. El huevo y la gallina. De que como la sociedad no funciona, la familia tampoco. ¿Por qué? Porque los valores que los papás inculcan a los hijos son desmentidos por la sociedad, ¿no? Entonces, como ese hijo vive en una sociedad gran parte de su tiempo, desde que comienza a ir a la escuela, pues entonces ese hijo es mal educado por la sociedad. Y el chiste es, pues, o el drama, ¿verdad? Es estos tres estratos de la vida del niño, sin meter a la iglesia todavía: familia, escuela y sociedad. Resulta que los dos primeros, familia y escuela, se tratan de, como instituciones, digamos, como instituciones, tratan de dar buenos valores y principios a sus hijos, y luego la escuela, como grupo de personas que confluyen de distintos lugares, ya no como institución, y la sociedad como otro grupo de personas que vienen de distintos lugares con distintos valores, pues malean, lavan el cerebro de este niño, de esta persona, deforman. Es el término correcto. Y el interrogante grave es ¿por qué? ¿Por qué el ser humano se deja influir tanto porque es lo mismo que decíamos al principio? Si Dios les dice, mire, esto va a ser así, así, se mete por ahí un chamuco desconocido y saca a la primera, le creen y se olvidan de lo que Dios les ha dicho. Entonces, en la sociedad, en la escuela, en la calle, pasa igual. La calle es otro, bueno, digamos la calle, la sociedad es es una instancia de la sociedad, ¿verdad? La calle, ¿cómo se deja influir el ser humano por esos ambientes degradantes o degradados, como son esos ambientes donde se han perdido los valores? Es un interrogante grande, tremendo. Y es más grande en el sentido de lo que yo hablaba hace unos minutos. Nace con una carga innata de preferencia por el bien, por la creatividad, por lo correcto, o sea, por el bien. Pero ¿por qué, pues? O sea, ¿cómo si los papás tienen a sus niños los primeros años, digamos los 5 años que son los fundamentales de la vida, qué clase de arte tienen o no tienen para educar a los hijos, de tal manera que luego se dejen influir tan fácilmente o desviar de lo que han recibido desde niños? Este es un grave problema de tipo, pues, psicológico, sociológico y humano, existencial, ¿verdad? Padre, regresamos en un minuto porque también de aquí surge una pregunta muy importante. ¿Cierto? Porque tú estás